Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en su seminario de posgrado y hablar de sueño, que pues realmente ese es el tema que manejamos. El día de hoy voy a presentar, este título es ambicioso en el sentido de hablar en diversos tiempos de precisamente del dormir y cómo está relacionado a los problemas que enfrentamos durante este periodo de pandemia. Así que sin mayor preámbulo, pues les pido que abrochen sus cinturones y empecemos. Los objetivos, claramente, de esta ponencia, pues tienen el motivo, es precisamente hablar de la importancia que tiene este fenómeno neurológico complejo que conocemos como sueño, aunque en realidad el soñar es solo una parte de un fenómeno que se presenta durante este periodo que más bien debemos de estar definiendo como dormir. Y evidentemente no es sinónimo de deseo, porque en muchas ocasiones en nuestro idioma tendemos a confundir los términos y entonces hablamos de sueño con una casa. Y oye, pues eso, tal vez Freud tendrá este, el psicoanálisis podrá decirte que te hizo falta, no sé, algo, ¿no? En tu niñez. Sin embargo, este, es el deseo, pues es un término más aplicado. Deseo tener una casa. Ya me cansé de vivir con mis compañeros de la facultad o con mi familia. Bueno, entonces vamos a trabajar con respecto a esto, con los diferentes trabajos que se presentan y por supuesto dejo referencias que los invito a revisar para profundizar sobre el tema a quien así lo desea. Habitualmente vamos a hablar, por supuesto, en la parte de la contingencia sanitaria, qué fue lo que sucedió y cuáles eran las condiciones cuando se presentó esto, cuáles eran las condiciones en nuestra población con respecto a dormir. Lo llamo el periodo prepandemia. Y claro que existían, la clínica va a cumplir 25 años, existen opciones para tratar sueño, pero aún son muy escasas. A pesar de que la clínica de trastornos del sueño de la UNAM tiene 25, alguna otra, por ejemplo la del INER creo que tiene como 27 años, es pacientes que tienen problemas respiratorios y es un instituto que se encuentra precisamente un instituto nacional que atiende enfermedades respiratorias. Ninguno llega todavía a 30 años. Y es que es una rama de la medicina realmente nueva. ¿Cómo quién llega a las clínicas de trastornos del sueño? Bueno, pues una consulta está abierta a todo el público en las clínicas de la UNAM. Hay una visión médico-psicológica para el abordaje de los problemas. Hay quien necesita de un estudio en específico. No hay un solo estudio, sino hay diversos estudios que se realizan durante el dormir. Y por supuesto, hay habitaciones acondicionadas, lo más parecido a una habitación, yo diría, de hotel, con acceso al baño. Claro, hay que dormir con una buena cantidad de sensores que van a determinar variables que son indispensables para calificar de manera objetiva el sueño. Estamos hablando de conocer la actividad eléctrica cerebral, la actividad ocular y por supuesto la actividad electromiográfica. Esos tres elementos son indispensables para conocer cada uno de los estados de vigilancia y otras variables se enriquecen para determinar por supuesto la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el movimiento del tórax, del abdomen al respirar, los movimientos de las extremidades, se enriquece hoy en día con video simultáneo. El advenimiento de la tecnología ha permitido avances significativos en la valoración del sueño y ya dejamos para otros siglos esta parte importante tal vez también en el psicoanálisis de la interpretación de los sueños. Estamos hablando de objetividad. Y entonces eso nos ha permitido distinguir de cerca de 100 patologías en la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Y a eso nos dedicamos en la clínica. Por supuesto que ya en otras latitudes, previa a la pandemia, se ocupaba la tecnología para hacer consulta a distancia.
nuestro país prácticamente era nula. Existían algunos proyectos que se llevaron a cabo, pero no se realizaba como tal una modalidad de telemedicina o más extensamente dado de telesalud, ¿no? Entonces, ya estaban en otra, hay experiencias y les dejo algunas referencias si le quieren consultar precisamente previo a la pandemia. ¿Qué deberíamos de saber? Pues deberíamos saber que este fenómeno pues ocupa una gran parte de nuestra vida y que necesitamos condiciones muy específicas para poderlo llevar a cabo de la forma más saludable. Necesitamos un espacio, dedicamos un espacio de nuestras viviendas, precisamente en donde la temperatura, la intensidad de la luz, por supuesto, la comodidad que puede tener un buen colchón, pues son indispensables. La luz se vuelve un fenómeno fundamental en el control de esto que hoy conocemos como ciclos circadianos. Y es de lo que tenemos mayor contaminación dada la sociedad que vivimos y que por una parte nos ha permitido el advenimiento tecnológico, pues poder platicar el día de hoy directamente ustedes desde Baja California y nosotros aquí en la Ciudad de México, y permitió durante la pandemia que continuaran clases y que muchas actividades se pudiesen continuar también. Bueno, también es un problema que nos va a ocasionar trastornos en esto que les decía yo, llamamos ciclo circadiano. Y es que genéticamente estamos programados para tener periodos donde dormimos y otros no. Algunas especies duermen en el día, nosotros no, dormimos durante la noche en los periodos de oscuridad y así se desarrolló nuestro cerebro. Ante presencia de luz se activa. El problema es que la luz ya no está en el televisor a 3 o 4 metros de nuestro dormitorio, ¿verdad? De nuestra cama, más bien, sino al alcance de nuestra mano, y la cantidad de luz a la que estamos expuestos es muy fuerte, nos activa, y además el contenido, y cada quien tendrá su chisme que le guste, intelectual o no, y en épocas de pandemia en donde lo que necesitamos era interactuar con otros, pues se volvió fundamental. El problema es que fue una de las grandes desventajas durante este periodo. Hay condiciones especiales para dormir, claro, un recién nacido pues no puede irse a dormir a su recámara y que aprenda que este mundo es capitalista e individualista y que hay que separar la mamá a darle de comer cada 2 horas. Evidentemente el colecho se vuelve un espacio fundamental porque sabemos que la lactancia es necesaria durante los primeros y fundamental durante los primeros 2 años de vida. Claro, los niños crecen y buscarán sus habitaciones y tener una comodidad de acuerdo a sus preferencias. Y eso sería el ideal, no estar durmiendo bajo las preferencias tampoco de la pareja, sino llegar a un acuerdo y tener un lugar agradable donde vamos a pasar como adultos pues una tercera parte de nuestra vida. Les hablaba del ciclo circadiano y entonces nuestro cerebro, pues sí, se desarrolló de tal forma que ante presencia de luz se activa y tenemos que tener nuestras actividades y durante la noche pues desencadena una serie de eventos que van a estimular el inicio del sueño, el mantenimiento del mismo. Y lo digo así porque el sueño no es un proceso pasivo, es un proceso activo, hay diferentes etapas, tienen funciones que vamos a poder describir brevemente, pero que son fundamentales y que tal vez ustedes no han reparado en ellas, pero que son indispensables y que al no tenerlas en un tiempo adecuado, pues nos van a repercutir en nuestra salud. Evidentemente que somos una sociedad con restricción de sueño. Dormimos menos que los individuos del siglo pasado y del antepasado. Vamos durmiendo menor cantidad. Nos estamos restringiendo y eso tiene efectos directamente sobre nuestra sociedad y por supuesto sobre nuestros problemas de perfil epidemiológico. El gran golpe que recibimos es el que ustedes también se dedican, ¿verdad?, a los sistemas. Sí, puede ser tu modus vivendi, pero hay un horario, tenemos que limitarlo, el acceso a este tipo de
de instrumentos que emanan luz, estos instrumentos electrónicos, porque va a afectar a todas las edades. Evidentemente, si yo quiero comparar cómo afecta a los adultos que a los adolescentes, van a salir más afectados los adolescentes. Si yo comparo los adolescentes con los escolares, pues van a salir peores los escolares. Es decir, a menor edad va a haber mayor afectación. Les dejo referencias con respecto a esto que estamos mencionando. Y evidentemente durante la pandemia, pues se abusó de estos instrumentos, nos valimos para sanar pues esas carencias que tuvimos, sobre todo de la interacción, y por supuesto estábamos pendientes de las noticias. No estábamos más tranquilos porque hay vacunas, pero acabamos de sufrir un shock, ¿verdad? Por esta parte de la pandemia. Cosas que ya tenemos que saber es que dormimos y tenemos necesidades diferentes a lo largo de la vida. O sea, no puedo comparar las necesidades que tiene un adulto mayor que puede estar durmiendo entre 5 o 6 horas a un recién nacido que puede estar con necesidades de 18 o 19 horas, un recién nacido a término. Pues un pretérmino pues va a tener mayores necesidades aún. Los adultos jóvenes como ustedes pues deben de estar durmiendo entre 7 y 9 horas y a veces no cumplimos ni los límites inferiores. Algunos, y sobre todo hay variaciones también por género, tendrán aún mayores necesidades de dormir y no son haraganes. Simplemente están diseñados y hay un impacto por el género. No podemos decir que hombres y mujeres al verse privados del sueño van a tener los mismos síntomas, para nada. Hoy sabemos que esos van a variar de acuerdo al género. Entonces, esto es muy importante porque hoy en día quienes están estudiando pues no están cumpliendo la cantidad de horas que tienen. Tal vez debemos de reflexionar cómo estamos en cuestiones de educación en nuestro país. Lo estamos haciendo tan bien que vamos en una dirección contraria, ¿no? Estamos siendo evaluados y cuando esto sucede, pues salimos con unos parámetros terriblemente malos, deficientes. Entonces, algo debemos de hacer. Probablemente tengan que ver con nuestras conductas. Y si no dejamos que los niños duerman, estos cerebros que están en desarrollo y que termina el desarrollo del sistema nervioso central, prácticamente un cerebro maduro es alrededor de mediados de la tercera década de la vida, a los 20 y tantos. Tal vez ya te pueden obligar a ir a pelear a Ucrania, en Rusia, pero tu cerebro todavía no ha terminado de madurar. Ustedes son mayores de 22, 23 años. Evidentemente todos sus errores son su culpa, ya no se lo podrán achacar al neurodesarrollo, pero si son menores aún lo pueden hacer. Les decía que hay diferencias en la parte de género, y es que las mujeres duermen diferente a lo largo del ciclo, esto es del ciclo menstrual. Entonces, hay algo potente en nuestro organismo y esas son las hormonas que tienen un efecto en la conducta. Y evidentemente, la edad pues tiene diferentes crisis. Claro, en el propio periodo, todos los trastornos que cursan con dolor pueden interrumpir el dormir. Un cólico menstrual puede provocar esa situación. Hay situaciones especiales como la parte del binomio durante el embarazo. Pues no es solo uno. Y las implicaciones que puede tener un mal dormir, pues van a ser una situación que repercutirá en ambos. Ciertos trastornos suelen incrementar durante el embarazo, el síndrome de piernas inquietas. Esto es porque evidentemente hay cambios hemodinámicos. El roncar, y de hecho el roncar que se presenta, los eventos respiratorios durante el embarazo puede asociarse precisamente a hipertensión inducida por el embarazo, algo que seguramente han escuchado como preeclampsia. Pero también tiene repercusiones, por supuesto, en el organismo que se está desarrollando. Y lo que se ha observado, por ejemplo, y es un factor de gran riesgo, es que las mujeres que duermen poco, que no duermen la cantidad que necesitan en el tercer trimestre, tienen productos de bajo peso. Y eso es un factor de riesgo que no te vas a poder quitar el resto de tu vida, porque puede tener implicaciones en ese periodo tan importante que es el perinatal, que va a repercutir en tu desarrollo y hasta en tus propias expectativas. Entonces, un peso bajo nunca será una buena noticia. Y esto puede estar asociado directamente al sueño. Claro, aquí entran las políticas, ¿verdad?
las políticas laborales, y cómo es posible que una mujer embarazada esté trabajando hasta la semana 38 con tal de poder disfrutar 3 meses a su bebé por la incapacidad. No, algo debemos de modificar porque las mujeres y los hombres no somos iguales, hay necesidades diferentes y tenemos que considerarlas. Entonces, la igualdad no debe de ser en ese sentido, sino tenemos que promover precisamente políticas de salud que sean pro las necesidades de cada uno. Les decía que no es un proceso pasivo. El sueño se divide en dos grandes grupos gracias a estas variables que estábamos platicando, y es al nacimiento tenemos presencia del 50% de un sueño que llamamos sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, que es donde precisamente soñamos, y de hecho tenemos 4 o 5 ciclos de sueños durante el dormir, y lo normal es que no nos acordemos a menos de que tenga un contenido negativo o positivo, pero emocional, fuerte. Y la otra etapa está en desarrollo porque es el sueño no more. Cuando nosotros tenemos a un recién nacido a término, pues tendremos el 50% de uno y el 50% de otro sueño. Por supuesto, los recién nacidos, pues mencionábamos que duermen alrededor de 18 horas. Que tenemos estos dos grandes grupos. De la parte del sueño, y que dependen íntimamente pues del desarrollo de nuestro sistema nervioso. Es decir, el sueño de ondas, por ejemplo, el sueño de ondas lentas, ese sueño profundo que despertamos y decimos, ay, sí descansé, de qué rica mañana, pues depende directamente de la corteza cerebral y es lo último que madura. Otras etapas del sueño, por ejemplo, el sueño MOR, pues sus estructuras dependen de áreas subcorticales que están por debajo y que presentaron su maduración previo al nacimiento. Entonces, esta corteza es la que termina de desarrollarse a mediados de la tercera década de la vida. Entonces, vamos a considerar esto porque si nadie nos debemos de preocupar que se desarrolle correctamente, pues es en la población que está en desarrollo, porque muchos trastornos que se presentan en la vida adulta se gestaron en estas etapas tempranas. Hoy en día tenemos, más que nunca en la historia de la humanidad, pues recién nacidos prematuros, y eso es un factor de alto riesgo. Y a veces pasan mucho tiempo previo en unidades de cuidados intensivos, y por supuesto que si bien se salvan cada vez de menos semanas, lo cierto es que las secuelas que tienen esta población, pues esa no ha disminuido, ha incrementado. Sin embargo, el acceso a la atención de las mismas, pues esa no ha crecido. Tenemos muchas deficiencias cuando ingresan a la parte de educación y que requieren apoyo especial, y por supuesto a los propios servicios de salud y de seguimiento de su crecimiento y de su desarrollo, que hoy en día existen especialidades específicas para eso, pero pues el número de egresados todavía se cuenta con los dedos de la mano. Es importante el dormir porque en etapas específicas de ellos, por ejemplo, se libera la hormona de crecimiento. En este sueño de ondas lentas que precisamente ya en la actualidad tenemos en etapas, podemos subdividirlas en sueño ligero. En realidad ya solo existe, de hecho desde el 2007, existe ya solo etapa 3 de sueño. Esto lo dejo anecdótico y porque pertenece a la parte de esta gráfica sin alterarlo más, pero el sueño de ondas lentas todas se sumaron la etapa 3 y 4. Yo no muy de acuerdo, pero bueno, así se llegó al consenso a nivel internacional. Cuando se presenta este sueño de ondas lentas, se libera un pico precisamente, el pico de hormona de crecimiento. Si esto no sucede, no se liberará este pico, entonces tiene una repercusión directa en el crecimiento. Entonces, hay varias condiciones para que precisamente se presente el crecimiento, bajos niveles de glicemia, que también son controlados precisamente por los ciclos circadianos. Estamos hablando de que el nivel de glucosa que tenemos a nivel de nuestro cerebro es diferente al de la periferia. Cuando es alto a nivel central es bajo en la periferia, y cuando a nivel central es bajo, pues es alto en la periferia. Y eso sucede de acuerdo a nuestras actividades al día y a la noche. Así que cuando lo interrumpimos, alteramos a nivel central
el control de la glicemia y es uno de nuestros grandes problemas de salud, los problemas de diabetes mellitus. Entonces, no es ningún juego, tenemos que dormir porque puede tener repercusiones, por supuesto, de este tipo. Y el sueño de ondas lentas, pues si lo vemos aquí graficado, observen la frecuencia, lo que medimos cuando vemos un estudio neurofisiológico, pues frecuencia y amplitud, no existe otra cosa, entonces su frecuencia es lenta y tienen gran amplitud. Y esto es la suma precisamente de neuronas muy específicas de la corteza, en específico las piramidales. Y la suma pues nos va a dar mayor cantidad de amplitud. A menor cantidad de neuronas, pues nos dará menor amplitud. Así que no se droguen. Muy bien. Y esas ondas lentas, la energía pues no se desperdicia. Resulta hoy se sabe, con estudios muy recientes y publicados en revistas de nivel de Nature, que precisamente esas ondas lentas, cuando se sincroniza, generan esas ondas, eso mueve el líquido cefalorraquídeo. O sea, estamos hablando de que entrar en esta etapa del sueño es importante para que conocemos como sistema linfático. Es decir, hay que mover los nutrientes y los desechos de nuestras propias neuronas. Y se ocupan estos periodos para hacerlo. Así que si te privas del dormir, no eres un superhombre, sino estás agrediéndote porque tendrías que llevar procesos tan importantes como y lo estás saboteando. Entonces, esta investigación pues es un parteaguas en el conocimiento precisamente de la energía y que le estaba mencionando. El que no duerme pues va a tener repercusiones en el día. O sea, no solo las físicas, porque a veces asociamos con el sueño con el descanso. No, el descanso solo es una de sus tantas funciones. Es más, el sueño es tan importante que no tiene una función, sino es indispensable para el funcionamiento de un organismo, porque de él depende sí lo físico, pero también tiene que ver la parte cognitiva. Precisamente en el sueño MOR de movimientos oculares rápidos se llaman procesos indispensables para el aprendizaje, para la consolidación de la memoria. El cerebro no descansa, de hecho, triplica la síntesis de proteínas durante esta etapa del dormir. El estado de ánimo se ve regulado durante los periodos de sueño. Esta investigación la hicimos nosotros y fue con la restricción no del sueño de ondas lentas, sino del sueño de movimientos oculares rápidos. Esto es un cerebro de un roedor y generalmente hay sustancias que no atraviesan lo que conocemos como barrera hematoencefálica. Es decir, el cerebro tiene su cadenero VIP, ¿verdad? No deja entrar cualquiera. Y cuando metemos ciertas sustancias, por ejemplo el azul de Evans, pues pueden ver cómo florece dentro de los vasos sanguíneos, pero no está en el parénquima. Con 10 días de restricción, no de privación de sueño, sino de restricción, es decir, le quitamos de las horas de los periodos que debe entrar al sueño MOR, los reducimos. Eso es lo que sucede en la mayor parte de las patologías. No es que desaparezca, pero se reduce. Esa restricción de sueño MOR provoca que prácticamente las sustancias que no deberían de haber entrado, pues hayan entrado en todo el sistema nervioso central, en todo el parénquima. Es decir, imagínense, falla el sistema que mueve las sustancias, falla el sistema que protege que no entre cualquiera. Entonces, así de importante son las etapas del dormir. Y esto se debe a que pues cambia la estructura. Esto es una célula endotelial, vean su forma y cómo se pierde en estas ratitas y cómo hay infiltrados inespecíficos. ¿Quién sabe qué está entrando allá? Y ahora cómo lo vamos a sacar, ¿no? Evidentemente que nuestras desveladas, nuestras trasnochadas, nuestros malos hábitos pueden generar repercusiones y generar el tipo de problemas como los trastornos cognitivos, no seguir a los menores sino a los mayores, que son las peores discapacidades. Estamos hablando de las. Entonces, no vienen de la nada, no se gestaron de la noche a la mañana. Tienen su origen en muchas ocasiones en nuestros hábitos y precisamente en los que tienen que ver con el dormir. Pero además, el dormir regula el sistema inmunológico. Este experimento es un clásico, es de Spiegel, sí ya tiene 20 años, ahora que estamos de moda las vacunas. Si vacunamos a sujetos jóvenes, sanos, que durmieron lo que deberían, así se comportan
¿verdad? Los anticuerpos, o las concentraciones de anticuerpos de acuerdo a los días. Si esos sujetos sanos les damos no una privación, sino restricción de sueño, les quitamos un par de horas de las que deberían, jamás alcanzan los niveles que deberían de tener de anticuerpos. Y entonces, no hombre, a mí me tocó la vacuna china, no sirve. No, no está respondiendo es tu organismo. Y muy peligroso. Si tengo un trastorno del dormir o estoy con restricción del sueño, pues precisamente mi organismo no va a responder. ¿Cómo dormíamos antes de la pandemia? ¿Verdad? Sería dato, pues lo hacíamos muy bien. Pues resulta que no. Datos, por ejemplo, para ver en hombres y mujeres, qué porcentaje de la población dormía menos de 7 horas, una tercera parte de los varones, una cuarta parte de las mujeres ya no dormían menos de 7 horas. O sea, ya es una sociedad no insomne, sino con restricción precisamente de un síndrome que se conoce como síndrome de sueño insuficiente. Tiene una restricción, una sociedad restringida del dormir. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas que hacer. Porque nuestro estilo de vida te exige cada vez más y alguien sacrificas y sacrificas precisamente al sueño. Podemos observar que afecta pues, a la población en edad productiva. Este es de acuerdo a los datos de aquí de Salud del 2016. Afecta más a la población que vive en las grandes urbes. Por supuesto, alcanza cerca del 40% de la población de la Ciudad de México en ese entonces. Estamos hablando de algo terrible. O sea, ¿cuál es el panorama previo a que llegue un virus desde un murciélago de China? A nosotros pues ya tenemos grandes desventajas, ¿no? Y uno de los grandes problemas y ruines pues son los turnos rotatorios y los turnos prolongados de trabajo. Estos turnos prolongados en donde te tienes que poner la camiseta y entras, sabes a la hora de entrada, pero vas a salir a las 6, 8 o quién sabe qué hora del trabajo. Esto es lo que llamamos hoy esclavitud moderna. Y peor aún, en las grandes maquiladoras que ustedes de conocer muy bien, muchos les provocan, les dan a sus trabajadores turnos rotatorios de la manera más ruin. Y la verdad es que su justificación es precisamente para que tú no encuentres otro trabajo. O sea, un mes te toca en la noche, otro mes te toca en la tarde y ya veremos el tercer mes si es en la mañana o algún otro horario. No puede haber algo más ruin que esta situación que no obedece a los medios de producción, sino principalmente que tú no puedas encontrar otro trabajo y estés siempre sometido en esta situación. También es una política de salud, no las podemos resolver desde nuestro escritorio en un consultorio. Estas tienen que ver con políticas laborales. Y claro que tiene efectos. O sea, estos son nuestros policías, pero 20 años después, pues las cosas ya cambiaron. Tenemos un perfil epidemiológico terrible. Nos peleamos el 1-2 con Estados Unidos de obesos, nivel de mayor cantidad de obesos en la población. Tenemos el primer lugar de obesidad infantil, con lo que implica eso, de desarrollo de otras enfermedades como diabetes, hipertensión. La pregunta es quién va a trabajar. Entonces, los profesionales de la salud tampoco nos libramos de esta situación y sí, estamos muy contentos de que hicimos una guardia, pero después de una vida, pues eso tiene su factura. Algunas referencias que también les comparto. Y esto de no dormir es un estresor per se. O sea, deja el tránsito, déjate al jefe gruñón, al profesor exigente que te está tratando de enseñarte y tú no quieres aprender. Déjate de todo eso, simplemente no dormir es un estresor. De hecho, la forma de medir qué tan estresado estás, pues la presencia de úlceras. Entonces, la prevalencia de úlceras en un individuo que no tiene, que trabaja, por ejemplo, en un turno normal en la mañana y termina un 8 a 2 de la tarde, ¿no? Trabaja en el día, su prevalencia es muy baja de úlceras gástricas. Sin embargo, si tiene ya un trastorno de insomnio o de somnolencia excesiva, pues se triplica. Pero si estoy en un turno nocturno, en un turno rotatorio, pues se duplica o triplica, aún sin presencia de otros trastornos del sueño. Y si los tienes, pues como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. O sea, van a acudir a consulta, quién sabe por qué razón, pero seguro que van a salir con omeprazol y todo lo que termine sol, ¿verdad? Porque van a estar padeciendo crónicamente de problemas
gastrointestinales. Y la prevalencia de enfermedad ácido-péptica es muy alta, precisamente porque están estresados todo el tiempo. Entonces, importante que lo tomen en cuenta, sobre todo si ya padeces de problemas gastrointestinales. El apetito también se va a ver alterado durante este periodo. Y pueden observar, por ejemplo, esto es en un experimento en animales que comen al libitum. O sea, ellos, los grupos control, todos comen una cierta cantidad y cuando se les restringe sueño, triplican la ingesta de alimento. Es decir, no dormir engorda. ¿Por qué? Porque se activa el área del apetito, la corteza cingulada anterior derecha, el área del apetito te dice come, y aunque hayas jurado que ibas a estar en régimen alimenticio, pues terminas comiendo y no cualquier cosa, consumes más, precisamente más carbohidratos. Y es una de las razones por las cuales nuestra sociedad está sufriendo un nivel de obesidad tan alto, con todo lo que implica este padecimiento. Esta investigación me gusta porque es muy simple, porque ocuparon una báscula, un estadiómetro, y entonces, ¿cuántas horas duermes? Pues duermo menos de las que debería. Ah, pues ¿cuál es tu prevalencia, verdad, de obesidad? Pues incrementa si duermes menos. Si duermes muy, muy poquito, pues aún más. Oye, pero si duermo mucho, puede ser que hasta estés con menor peso. Pero si duermes mucho, mucho, también vas a presentar indicadores de obesidad muy altos. Entonces, hay que dormir lo que nos toca para poder controlar desde el nivel central nuestro apetito y, por supuesto, nuestro peso. Nada es gratis. Al día siguiente, cuando no hemos dormido, buscamos sustancias activadoras. No sé cómo sea en Baja California la venta y tráfico de estupefacientes a quienes están ansiosos de recibir unas dosis para mantenerse activados. Las comerciales, el café, somos primer consumidor de refrescos y evidentemente en las poblaciones pediátricas no vas a preferir el huevo a la mexicana que te prepara tu mamá y vas a solicitarle una fuente rica de carbohidratos y le pedirás cereal escarchado de azúcar para compensar esas necesidades que te exige tu organismo. Por supuesto, no va a ser suficiente, requerirás el refresquito en la tarde, el cigarrito. Trabajas en una maquiladora o si eres un operador de un tráiler, pues ya estarás buscando otras sustancias activadoras. Dice. Y pues estos problemas los tenemos hasta en las mejores universidades de este país. La cantidad y el consumo de hecho, grandes de los problemas que tenemos precisamente con los paros y todo, pues, obedece seguramente a el poder que quieren ejercer dentro de los planteles. Y es el abuso que existe de sustancias en cerebros que no han terminado de desarrollarse. Estamos condenados por todas partes. Lástima del panorama. Esta publicación fue precisamente un trabajo que realizamos en presencia de parasomnias en los residentes. Sí, los médicos que están en formación y que se llevan una batalla terrible, no se diga en estos periodos de pandemia. Esto lo hicimos previo a la pandemia, este trabajo. Y ya presentaban errores durante el sueño. ¿Qué son esos errores? Pues las parasomnias. Esa sensación de que se te sube el muerto, de que despiertas, tienes despertares confusos, de que presentas pesadillas, de que puede estar presentando alucinaciones, dolor de cabeza muy, muy intenso. Pues estos profesionales de la salud presentan todos. Este fue publicado el mes pasado y tenemos esta evidencia de lo que está sucediendo en aquellos que están en su primer año de entrenamiento en la especialidad. Por supuesto, tenemos un artículo de revisión de la presencia de estos fenómenos también con el abuso de sustancias, que es muy frecuente. Se te sube el muerto, que experimentas estas situaciones. Puede ser tal vez no que estés con restricción nada más del sueño, sino que estés con abuso de sustancias. Existen otros, por supuesto, otros trastornos terribles, el insomnio. ¿Qué porcentaje de pacientes se calcula que tenemos en hombres? Se calcula el insomnio en el 14.3%, pero en las mujeres 22.8% de nuestra población previo a la pandemia. Ronquidos en varones 57.6%, mujeres 40.2%. Presencia de apneas, esas
ronquidos que tienen periodos de silencio, esas son las apneas terribles. Está subregistrado 3.6, mucho más alto en nuestra población, pero esto fue lo que le refirieron a la encuesta de ENSANUD, y menor en mujeres, es cierto, y eso sucede hasta que llega la menopausia, porque después de la menopausia ya las competencias están muy parejas. Entonces, observen que tenemos problemas, no solo no dormir, sino que existen otras entidades que pueden generar insomnio. N cantidad de situaciones pueden generar insomnio. Y por supuesto, resumiendo esta parte, puedo decirles, o sea, ¿en qué está inmiscuido el dormir? Pues resulta que, pues en todo, o sea, en todo el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué riesgos corremos inmediatos? Accidentes. A nadie le va a agarrar un tráiler y hoy me voy a despertar en las vías del metro. Hoy hoy voy a chocar y voy a dejar calcinada a media calle de personas, ¿no? Porque solo en nuestro país, los trailers tienen doble carga y de materiales peligrosos, solo en el nuestro. Los accidentes en general han tenido una tendencia a la disminución, al menos estos datos que analizamos ya hace algunos años por parte del INEGI, pero lo que es muy claro es que van en incremento los accidentes que están asociados a la somnolencia. Y es precisamente en las horas pico, en la de mayor presión de sueño, donde se presentan, casi al amanecer, y por supuesto se estaban presentando como entre las 2 y las 4 de la tarde, que era la hora de la comida, y que por manera natural te daba sueño. Hoy en día esa se ha modificado un poco más adelante, como alrededor de las 6 de la tarde, donde se presentan, y es donde estás regresando de los trabajos que ya no acaban a las 2 de la tarde, sino a las 6, y presentas esos accidentes. Entonces, este es un análisis interesante con datos nacionales. Durante la pandemia, evidentemente, ya tenemos referencias de lo que se ha estado, de herramientas que hemos logrado manejar durante este periodo, los sistemas de telesalud. Evidentemente, hay que considerar aspectos éticos, legales, y que no podemos dejar en saco roto. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues mi receta pues no es válida, pero la receta de un médico de Texas no es válida en California si no está autorizada. Al menos mi receta en México pues es válida en todo el territorio nacional. Sin embargo, existen especificaciones en cada lugar, y tiene sus limitaciones la parte de los sistemas de telesalud. Seguramente ustedes deben de saberlo bien, eso va a evolucionar y un día tendremos la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más profundos y hasta análisis a distancia. Ese es el objetivo, eso estaría maravilloso. Pero en este momento ya se implementó la clínica de trastornos del sueño, tuvo el sistema con muy buenos resultados, porque logramos dar atención en el periodo de pandemia en donde no podíamos ver a los pacientes, y de hecho muchos de nuestros pacientes pues sufren de problemas respiratorios y los tratamos con equipos con presión de aire positivo. Entonces las micropartículas pueden ser lanzadas a una velocidad increíble e infectarte. Entonces necesitábamos sistemas que nos apoyaran en el monitoreo desde su domicilio. Entonces ha sido esa nuestra experiencia y la que reportan en otras latitudes, como les dejo algunas referencias. Por supuesto, no vamos a comparar el impacto que tienen unos y otros. Hay quienes vieron morir una cantidad increíble de personas, como sucedió en nuestro país. Esto definitivamente les tenemos una gran deuda a los residentes, a los médicos que estuvieron atendiendo en ese nivel, y pues somos el país de los países que tuvo prácticamente mayor cantidad de bajas en personal del área de la salud. Entonces, estamos en gran deuda con aquellos que les tocó estar en esa línea. Por supuesto, no poder convivir con alguien de tu grupo de edad, pues tiene repercusiones cuando te quieres divertir, pero hay unas necesidades que no pueden ser comparadas entre grupos. O sea, no es la misma necesidad de convivir que tiene un paciente geriátrico de 85 años que ya ni salía, a un adolescente que quiere vivir, que quiere convivir, que lo tiene por naturaleza. Entonces, a todos impactó. Eso fue lo que observamos en la clínica, en todas las latitudes, cómo empezó a impactar también. También les dejo referencias al respecto de eso. Y debemos decir que a todos nos pegó, pero fue diferente. No es lo mismo haber estado confinado a que tuviste decesos y no uno en tu familia, ¿no? O que tu vida estuvo en peligro y tuviste que estar intubado
y ahora tienes secuelas terribles que te dejó este virus, que no es el virus de un resfriado, es un virus que ataca a todos tus aparatos y sistemas. Prácticamente puede tener repercusiones que aún desconocemos y que estamos registrando aún hoy en día, porque la pandemia evidentemente pues no ha terminado. Claro que a veces no tienes las condiciones para llevar a cabo ciertas actividades como el home office, ¿no? Pues vives en un cuarto, es muy pequeño, lo compartes con muchas personas de tu domicilio y eso se vuelve muy, muy estresante. Eso nos generó varios problemas, otros les fue de maravilla porque tenían las condiciones para hacerlo y les permitió precisamente no desplazarse y que disfrutaran de mayor nivel de seguridad gracias al aislamiento. Aún sigue siendo la mejor medida ante estas situaciones. ¿Cómo, cómo estábamos en cuestión de insomnio? ¿A quién le pegaba más el insomnio? El insomnio es la dificultad para iniciar, para mantener el sueño, a pesar de tener las condiciones adecuadas para hacerlo. También tener una sensación de un sueño no reparador, es decir, que no descansaste, también es considerado hoy en día insomnio de acuerdo a la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño en su tercera edición. Afecta más, sí, efectivamente a las mujeres en edad de mediana edad. El insomnio crónico, por supuesto, es lo más frecuente y ya solo hay dos tipos de insomnio, el agudo, el crónico. Bueno, existe un insomnio como de variantes, pero digamos que estos dos grandes grupos, el agudo que dura menos de 3 meses, el crónico mayor de 3, que hay que estudiarlo porque generalmente no hay solo factor predisponente, puede haber varios, por supuesto alguno precipitante y por supuesto otros que van a perpetuar el sueño. Esto se conoce como las 3P del insomnio. Y los más frecuentes son los insomnios debido a los trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Estamos hablando de depresión y de trastorno de ansiedad generalizada y otras combinaciones que tienen estos padecimientos que, aunque están clasificados de forma diferente, en realidad comparten muchos síntomas. Y lo que observamos es que golpeó a grupos que no eran estos, sino fue precisamente en grupos de jóvenes y de niños también durante la pandemia, y eso se ha registrado. Y sí, a quienes más golpeó fue a las mujeres. También tuvo que ver el grupo de edad, y eso nos lo refiere en esta revisión precisamente de Pinto del 2020. ¿Qué les dan para el insomnio? Hay que tener mucho cuidado porque hay que atender la causa, no dar hipnóticos. Eso es un terrible problema. Entonces tenemos de tratamiento hipnóticos, benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, antihistamínicos, melatonina, toda la herbolaria mexicana y homeopática y muchas otras cosas. Sin embargo, hay que todos someterlos al estudio. Mayor parte de las opciones disminuye la latencia del sueño, o sea, sí son hipnóticos, sí te llevan a dormir. Incrementan el tiempo de sueño total también. Sin embargo, todos repercuten en su mayoría precisamente a la arquitectura del sueño. Te dejan sin sueño profundo y sin sueño de movimientos oculares, te dejan solo en sueño ligero. Y algunos de ellos, como las benzodiazepinas, son altamente dependientes y evidentemente otros se deben de administrar pues a individuos que tienen el padecimiento. Pues tienes depresión y está diagnosticada, pues hay muchos antidepresivos, dar el ideal para cada individuo. Antipsicóticos vas a consumir para el insomnio, pues debes de tener algún trastorno psiquiátrico que los amerite. Antiepiléptico, pues evidente, si tienes una zona epileptógena, pues tenemos que controlarlos. En ese caso les va muy bien, no solo con los antiepilépticos, también tengo un artículo que está actualmente en revisión posterior a la cirugía de epilepsia y les va muy bien, por supuesto, porque le quitaste unas neuronas que estaban disparando, ¿verdad? De manera desorganizada y contaminaban el resto de las neuronas que trataban de sincronizarse. Otros que de venta, ¿verdad? Antihistamínicos, pero también repercuten por supuesto, en la arquitectura del sueño y eso no es nada bueno. Y melatonina es una hormona que libera la pineal ante presencia de la oscuridad. Cuando disminuye la luz liberamos melatonina. Si hay luz no la liberas. Lo primero que debe hacer es apagar la luz. Si vas a consumir melatonina y tienes la luz encendida, se anula el efecto. Entonces ya gastaste tu dinero y crees que la melatonina no funciona. Y el problema pues, son tus hábitos. Me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Me falta el tiempo, si me avisan, si tengo unos minutos y
y termino, y acortamos. Estas son las opciones de algunas benzodiazepinas. Vean el tiempo de vida que pueden llegar a tener de vida media algunos de ellos, ¿no? Terrible. Y son las opciones que dan precisamente a manera institucional. Mejor que no te den nada y digas, no me dieron nada. Pues te hicieron un gran favor porque no te van a... Este tipo de medicamentos no se encuentran ni en los primeros 10 opciones de tratamiento del insomnio y es de lo que más generan y nos generan a pacientes insomnes crónicos, comórbidos, porque ahora ya tienen dependencia al fármaco, se vuelve parte del problema del insomnio este tipo de medicamentos y cuesta mucho trabajo retirárselos a los pacientes. ¿Por qué tenían insomnio? Ni siquiera lo averiguaron, pero les mandaron una benzodiazepina. Claro que pues hay quien hace sus combinaciones de no una, sino varias, varios medicamentos, hasta propofol, ¿verdad? Y pues eso te puede costar la vida, aún a la realeza le cuesta la vida. ¿Y cuánto cuesta enfermarte? No, hombre, esto también lo publicamos el mes pasado, costos del insomnio. El presentismo hay que considerarlo, o sea, duermes mal y como que vas a estudiar y como que vas a trabajar. Eso sale muy, muy caro, más caro que las incapacidades porque te dio verdaderamente un cuadro gripal, por ejemplo. Las horas que pierdes para la consulta, el costo de los medicamentos. Enfermarse es para ricos, para los pobres no, todo es carísimo, todos los servicios son caros. Entonces, está esta información a la cual también pueden consultar para darse una idea. Y los problemas que nos afectan a nuestra población fuertemente tienen que ver con los problemas respiratorios durante el dormir. Estamos hablando del ronquido, jamás ha sido sexy. El ronquido afecta al que lo está padeciendo, es una obstrucción de la vía respiratoria superior. Estamos hablando de entre la nariz y el cuello. Hay uno o varios sitios de obstrucción, puede ser tu propia lengua, como lo ven en este corte medio sagital de esta imagen de resonancia magnética, en donde disminuye el calibre. Puede haber problemas nasales o la combinación de diversas obstrucciones, las adenoides, etcétera, ¿no? Entonces, te afecta porque no está entrando aire, está obstruida la vía, pero además el que esté a su alrededor, pues también lo va a afectar. Entonces, tener pausas respiratorias, roncar y tener pausas respiratorias incrementa en 400% el riesgo de un infarto. Esta es una época de un estudio de sueño. Esta es su actividad eléctrica cerebral, igual que un electroencefalograma, con todos los canales, la actividad ocular, la actividad cardíaca, el mentón, el registro de los ronquidos. Estos manchones azules son los ronquidos. En verde tenemos el movimiento de las extremidades. Y observen aquí, esto es la entrada de aire por nariz, entra un par de veces y después tiene una pausa donde no hace esfuerzo y después ya hace esfuerzo por respirar. Esta es una apnea de componentes mixtos porque tiene un componente central y un obstructivo en donde no entra aire. ¿Qué tan grave? Pues miren, hay que estar siempre arriba de 90. Si algo aprendimos con el COVID es de, si estás por debajo del 90%, córrele al hospital porque se te puedes complicar. Pues imagínense, en este sujeto de 25 años, 28% de oxígeno, 31%. Y estos son 2 minutos de su sueño. Y ya se despertó 1, 2, 3, 4 y 5. Y qué bueno que se despertó porque se está ahogando. ¿De acuerdo? Y vean cómo desfallece a su propio corazón, cómo cambia la frecuencia, porque también el corazón necesita oxígeno. Entonces, una situación grave y un sujeto joven, con obesidad, pero con terrible ronquidos. Entonces, si tú padeces y estás roncando, eso no se va a quitar, no se quita solito. No es cuando estás cansado o que te echaste unas cervezas, no. Tiene que ver con una obstrucción de la vía respiratoria. Y cuando entras a sueño MOR, que mencionamos que perdimos el tono de los músculos y soñamos y movemos los ojos, es lo único que se mueve, las pausas pueden durar, por supuesto, más de 1 minuto. Entonces, en una de esas, vas. Esto puede afectar a todos en nuestra población. Pues puedes tener una combinación de turnos rotatorios de trabajo y además tener apneas y hemos notado que
le va peor a los que tienen, por supuesto, turnos rotatorios y además tienen apnea, pues tienen mayores niveles de sus índices de apnea y hipopnea, o sea, el número de eventos es mayor, la desaturación es mayor. Pero algo curioso y que me llamó la atención de este estudio que hicimos fue que aquellos que tenían apnea, pero que trabajaban sin turnos rotatorios, o sea, en un turno de 8 a 2, es que sus apneas eran más prolongadas. Entonces no hay salida, o sea, estés en uno, en otro, estás arruinado. Entonces, interesante las investigaciones, siempre te dan resultados que hay que interpretar. ¿Y qué pasa con estos eventos? Cuando hablamos de estos problemas respiratorios, pues se asocian al desarrollo de obesidad, resistencia a la insulina, estamos hablando de diabetes, de dislipidemia, de hipertensión arterial, que conocemos como síndrome metabólico, que esto es de lo que más atendemos en nuestro país, son problemas de salud pública, todos estos, terribles. Sugiero leer este libro, también está a libre acceso y lo publicamos apenas hace un par de años. Este es un manual de trastornos del sueño. Hablamos muy bien y precisamente de su relación que tuvo el COVID ante esta situación, porque, pues, como pudimos observar, te tienes que estar despertando mucho, hay una gran actividad simpática. Además, pues empiezas a tener un desequilibrio oxidativo. Estás hablando de liberación de radicales libres. Además, pues ya presentas datos de inflamación sistémica, crónica, atípica, como en la obesidad. Y por supuesto, de lo que platicábamos de la barrera hematoencefálica, disfunción endotelial. Y eso te va a llevar a desarrollar, pues, trastornos cardiovasculares, neurológicos. Y por supuesto, el final viene cuando hay también daños renales. Si no es que antes un evento vascular no acabó con tu vida. Sin embargo, pues no es necesario forzosamente que tengas apnea. Simplemente que tengas restricción de sueño te va a desencadenar todos estos mecanismos. Simplemente porque tú te estás restringiendo de sueño, vas a echar a andar estos. Por supuesto que si tienes apnea, pues se va a ver una situación terrible. Y si a esto estás bajo esta condición y te afecta el SARS-CoV-2, te da COVID-19, la probabilidad, si tú tienes apnea del sueño, de que termines con necesidad de cuidados intensivos que termines intubado, es de 300% más alta. ¿Y sabes cuántos sobreviven de los que intuban? ¿Qué les digo? Lo saben. Cuando se estudia la imagen de estos pacientes en resonancia magnética, porque algo debe de estar pasando allá, ¿no? Resulta que ya te encuentras con diferentes hallazgos, ¿no? Hiperintensidades, infartos, microsangrados, en organismos que no te están refiriendo a problemas neurológicos, ¿eh? O sea, simplemente detectaste que tenía apnea y entraron en un protocolo y se les hizo un estudio. No viene solo el deterioro cognitivo, estos trastornos cognitivos no aparecen, se desarrollan y tienen que ver con no dormir y tener problemas durante el sueño. Claro, estamos entrando a la última parte que tiene que ver con la parte de la pospandemia. Ya mencionamos que sería fantástico precisamente que la gente que se dedica a esta parte de sistemas, como estoy entendiendo que parte de ustedes lo hacen y hacen sus estudios de maestría, doctorado, pues esto es fundamental, o sea, tener el acceso a todo eso suena de ciencia ficción y sería fantástico contar con mayor cantidad de herramientas. Ya descubrimos por fin a los sistemas de telesalud y por supuesto que nos permitió no solo la docencia, sino poder ver pacientes de diferentes latitudes de nuestra república, también del extranjero, sin embargo, pues con esas limitaciones que mencioné. Entonces, esto es, es una ventana de oportunidad, definitivamente, y hacia allá vamos, ¿no? Claro, debe de estar regulado y hay situaciones especiales como en el caso de los niños que es necesario complementar evidentemente con las consultas presenciales porque hay que hacer valoraciones integrales. Existen ciertos trastornos que podemos dar un seguimiento de inicio a fin por estos sistemas, pero muchos otros puede ser un inicio para tener contacto, disminuir el estrés, empezar a tener acciones, pero que deben de ser complementadas con un área que es la exploración física y que seguramente en algunos años tendremos mayores aplicaciones para poder hacer eso desde la distancia. Eso será maravilloso.
La pandemia no ha terminado, tenemos que seguirnos cuidando, seguimos estudiando porque son muchos los efectos que tuvo este devastador virus en toda la población, y no hay especialidad que se salva, desde el dermatólogo, no se diga el neumólogo, que tiene que, en las unidades de cuidados críticos, también puede causarte la muerte. Y algo que debemos estar reflexionando antes de la tecnología, pues sería en lo básico, el estilo de vida. Dormimos de acuerdo a lo que nos toca a nuestra edad. Hay un tiempo, ¿verdad? Lo que se conoce como terapia de ritmos, hay un tiempo específico para estudiar. Ustedes son las 12, pero yo son las 2 y ya dicen aquí huele a sopa, ¿no? Ya tengo hambre. Hay un periodo específico para ir a comer, que se vuelve ideal para hacer actividad física, para trabajar, para relajarme y disfrutar de la vida y disfrutar de interactuar con los seres de mi propia especie. Si algo nos enseñó la pandemia es que esto es indispensable. Por supuesto, aquí estas imágenes nos van a resumir mucho de este periodo. No dormir pues tiene efectos, va a estar somnoliento, pero puede haber accidentes y no estamos limitando a los vehiculares. Tal vez te toca manejar una planta nuclear, o tal vez cuidar los datos de información de los militares, ¿no? Y pues a ti te agarraron dormido. Evidentemente, otro tiene que soportar tus ronquidos o tus movimientos de extremidades u otras patologías durante el dormir. ¿Tú crees que por haber firmado un contrato matrimonial, pues está obligado a aguantarte? Y la verdad, en la Ciudad de México ya no hay necesidad de motivos de divorcio, pero aún cuando existían motivos, el ronquido era uno de ellos. El riesgo de un evento vascular cerebral es muy alto, 400% más alto. Existe la posibilidad de controlar, por ejemplo, en el caso de los respiratorios, en lo que más ha evolucionado la tecnología. Tenemos dispositivos que miden lo de una caja de Kleenex, va en tu buró, echan aire a presión y puede estar resolviendo problemas tan graves como los que estábamos haciendo referencia hace unos minutos. Existen poblaciones, por supuesto la pediátrica, que va a presentar sintomatología diferente a la de los adultos y que tenemos que estudiar y que está muy descuidada, y es el sueño en la población pediátrica, y que puede presentar manifestaciones tan diversas como el déficit de atención y la hiperactividad. Y de nuevo la familia Simpson nos apoya con sus imágenes, y observen, pero podemos descubrir a veces sin ser médicos. Mi hijo duerme con la boca abierta, se enferma mucho de las vías respiratorias y es latoso como Bart. Tiene que ir a una clínica de trastornos del sueño. Son más pequeñitos, es más difícil, pero tiene alteraciones en el neurodesarrollo. Si son más grandes de 12 años, además de problemas en la conducta, pueden quejarse de cefalea. Y cuando le preguntas a los profesionales de la salud si sus pacientes tienen problemas del sueño, este es el porcentaje que refieren. Cuando les preguntas a los papás, altísimos. Entonces está subdiagnosticado. Y existen diferentes situaciones, no son los únicos, hay problemas centrales, hay eventos respiratorios de origen central, no solo mixto, no solo obstructivo, y existen poblaciones que tienen este riesgo. Por supuesto, si tienes una cuestión congénita, la laringomalacia, un subdesarrollo de la laringe, pues requerirás de una cirugía. Estos son un par de artículos que publicamos con respecto a cómo les va mucho mejor con la cirugía a estos pacientes, y por supuesto cómo se comporta el desarrollo de esas ondas lentas que estábamos mencionando, que ha sido parte de mis líneas de investigación. Existen otros trastornos como moverse, y que se incrementaron durante la pandemia precisamente por cambios en el metabolismo del hierro, y los pacientes se quejan en el día de tener dolor en las extremidades, pero dormidos se mueven o rechinan los dientes, se conoce como bruxismo, y en esos hay que estudiar el metabolismo del hierro, por supuesto hacer diagnósticos diferenciales con epilepsia y con otras razones. Aquí estudios que hemos hecho en poblaciones específicas de riesgo como los hipotiroideos, y cómo a pesar de tratamiento, este es el desarrollo de las ondas lentas en los pacientes con hipotiroidismo, aún con tratamiento en programas de seguimiento de neurodesarrollo e intervención temprana, y la de los sujetos control. Entonces, evidentemente, pues tú quisieras tener un desarrollo así de tus neuronas, no así.
Y eso que ya no quedan retrasados mentales ni enanos, porque esa es la condición, talla baja y problemas cognitivos muy graves que tiene esta población cuando no es tratada. Por supuesto, existen otras entidades como el Prader-Willi, también en donde se lo hemos valorado, el desarrollo de otros elementos como los usos del sueño, que son los que desde el tálamo sincronizan a la corteza, como hay variaciones en los grupos que presentan esto que es parte de los trastornos del espectro autista. Por supuesto, en la epilepsia, las parasomnias, todos los fenómenos que suceden en la noche, estos errores que les platicaba, pues pueden suceder. Aquí, por ejemplo, hay una niña, está en sueño de ondas lentas, empieza a mover, sigue dormida, está con los ojos abiertos, entonces los papás se espantan mucho porque no les responde, es que está dormida. En este caso, pues esta niña tenía una zona epileptogénica. Bueno, creo que estoy en tiempo de lo que era la parte de la presentación y quedo abierto a sus preguntas. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias por esta plática tan interesante. Estoy seguro que a la gran mayoría nos hizo reflexionar sobre otros hábitos. Pues bueno, a continuación daremos inicio a la sección de preguntas. Si alguien quiere escribir su pregunta en el chat, no hay ningún problema, pueden hacerlo y yo la leeré. O si gustan, pueden levantar la mano aquí en la aplicación para cederles la palabra. Bueno, aquí Alex ya escribió nuestra primera pregunta. Dice, buenas tardes, gracias de antemano por la charla tan interesante. Mi pregunta es, ¿podría explicarnos qué es la deuda de sueño y cómo reducir los efectos? Bueno, esta deuda de sueño pareciera como que tienes una deuda y la puedes pagar y no sucede así. O sea, si creemos que por dormir el fin de semana más horas, voy a compensar esa deuda, pues ya dimos varios datos, ¿no? Lo que tiene que llevar mi sistema nervioso tiene que estar pues todo el tiempo funcionando. Entonces no hay como una forma de pagarlo. Yo no le llamaría como una deuda. Diría, tienes un sueño insuficiente y la forma de realmente de manejarlo es precisamente con buenos hábitos. O sea, la parte de las medidas de sueño es, bueno, a ver, yo tengo tal edad, ¿cuánto debería de dormir? Recordemos que hay una campana de distribución gaussiana, ¿no? O sea, sí, cuando yo les menciono los parámetros, pues la gran mayoría de los adultos debe de dormir entre 7 y 8 horas del adulto de mediana edad, ¿no? Sí existe un grupo que va a requerir mayor cantidad de horas de sueño y no es flojo. Si duermo yo 9, yo duermo 10 y me levanto y no tengo ningún problema en el día, puedo funcionar perfectamente. Como existe el otro extremo de la campana gaussiana, en donde dice, oye, pues mira, yo tengo 40 años y yo duermo 5 horas, jamás me quejo, no tengo somnolencia, hago ejercicio, soy un dormidor corto. Hay sus extremos en esta distribución, pero la gran mayoría necesita entre 7 y 8 años, colocando el ejemplo de este edad. Entonces tenemos que ver cuántas horas debo de dormir. Si no tengo otro padecimiento que me esté interrumpiendo mi sueño, si digo, oye, pues mi ventana da a una avenida y pasan trailers, o hay ahí un anuncio con un estrobo, ¿no? Ahí que me genera luz, pues no, me vas a convulsionar en lugar de dormir. Entonces, está adecuado, tengo el espacio adecuado para dormir, puedo controlar la temperatura, puedo controlar la parte ambiental y tengo que tener el buen hábito todos los días de la semana. Claro, a veces pues no hay semana perfecta, ¿no? Algo sucedió aquí en la Ciudad de México, pues estamos terminando con septiembre, ¿no? Entonces, yo hago chistes, digo, casi prácticamente tiene que dormir uno con tenis, ¿no? Porque te puede espantar, ¿no? Y tienes que salir corriendo, más si vives en un edificio, salir rápidamente. Hay que controlar, hay que tener buenos hábitos, pero dormir bien no depende no solo de mis hábitos de sueño directamente, como les mencionaba. Oye, ¿eres regular en tus horarios de comida? ¿Sanamente? ¿Hiciste ejercicio? ¿Sabes manejar la ansiedad? Porque si no haces alguno de estos puede generarte problemas en el dormir. Tienes un padecimiento y no lo controlas, eres diabético y te paras 3 veces a orinar, vas a dormir pésimo y va a empeorar aún tu glicemia por cuestiones de control central que ya mencioné de la propia glicemia y que son investigaciones de puntos o fueron publicados este mismo año.
Entonces, esa deuda de sueño, lo que tú tienes es buscar en los espacios, cambiar tu estilo definitivamente de vida, porque si algo mencioné fue el costo. El costo de las enfermedades, y si se llaman crónicas significa no tienen curas, y si llamo degenerativas es de que vas a presentar otros síntomas y que te van a complicar y que van a provocar que tengas pérdidas de funciones, te va a salir muy caro. Entonces, todos nos vamos a enfermar, pero lo mejor es que darle más tiempo, ¿no? de vida saludable y antes de presentar estos padecimientos en una edad temprana que definitivamente va a mermar mi calidad de vida y no se diga mi economía. Doctor, muchas gracias. A continuación, Alexei levantó la mano. Por si quiere hacer una pregunta, puede activar su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la plática. Está muy, muy interesante. Tengo varias preguntas. Espero no tomar mucho tiempo. La primera pregunta que tengo es, por decir, cuando se mencionan las horas recomendadas de sueño, por ejemplo, que son 7 horas para un adulto, ¿no? Se refiere a que el sueño o el dormir debe de ser corrido desde que te duermes hasta que te despiertas y cumples las 7 horas. ¿Y qué efecto pudiera tener si, por ejemplo, durante esas 7 horas te despiertas 2, 3 veces por algún ruido o algo, pero luego te vuelves a dormir? Los despertares no deben ser algo frecuente. O sea, puede ser algo ambiental que no depende de ti, pero si depende de ti porque te estás parando a orinar o porque tienes un sueño muy ligero, eso tal vez te está manifestando primero, que estás en sueño ligero, que no estás en el sueño profundo. Hay cosas que pueden generarte sueño ligero, por ejemplo, abuso de sustancias. No, hombre, pues es que yo soy bien cafetalero, ¿no? A mí no me hace el efecto el café, yo me duermo. Sí, pero disminuye el sueño de ondas lentas. Y a mí también me gusta mucho el café, pero lo tomo en la mañana. Porque si yo lo tomo en la tarde noche, va a repercutir en la cantidad de sueño de ondas lentas. Si estuviste expuesto a pantallas, a aparatos que emanan luz, ya sea la computadora, sea el videojuego, sea, ¿cómo se llama? Les decía yo, el móvil, eso va a provocar que te cueste mucho más tiempo quedarte dormido y eso no es nada saludable. O sea, en el sentido que va a afectar lo que se tiene que estar liberando en una hora precisa de acuerdo a nuestro reloj biológico, que es un núcleo que tenemos en nuestro cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático, que regula precisamente qué se libera y qué no de acuerdo a la exposición de la luz. Entonces, si tú te estás despertando, hay que revisar tu caso porque existen muchas razones. Por ejemplo, hay un despertar muy específico de la depresión, ¿no? Estamos tristes y abro los ojos, son 3 de la mañana y no me puedo volver a quedar dormido. Es un despertar prematuro, muy asociado a trastornos depresivos. Existen otros que tienen que ver con trastornos de movimiento que me están despertando a cada rato. O sea, me muevo y estoy despertando. Después, bueno, es que tengo una dieta de universitario, o sea, hoy fue maruchan, mañana también, sábado unos chetos con unas tecates. Evidentemente vas a tener déficit de ciertos nutrientes como el hierro, que es muy escaso en nuestro organismo, o una mala alimentación y que te puede estar generando problemas en el dormir, pero tiene que ver con la alimentación, entonces hay que analizar caso por caso esa parte de factores. Otros tienen antecedentes, como les mencionaba. ¿Sabe qué? Que yo fui prematuro y que no, yo estuve internado y la verdad es que nunca he tenido un sueño reparador. O sea, siempre tengo problemas, tengo sueño ligero, pero tengo factores de riesgo. Fui gemelo o creo que me le caí, fui el primero y me caí, es que mi mamá practicó conmigo, ¿no? Okay. Les caí. Si hay algún antecedente de peso, tenemos que valorarlo y estudiar. Muchos pacientes identificamos claramente a veces deficiencias, se atiende, otros requieren estudios como los que les mostraba, en donde vamos a detectar la presencia de esos eventos y buscar la alternativa de tratamiento. Perfecto. Okay, muchas gracias. Mi otra pregunta sería, por ejemplo, ¿las siestas durante el día, ¿sirven de algo?
para compensar, no sé, la falta de sueño durante la noche anterior o no, realmente no tienen algún efecto positivo en la salud? Mira, sí, o sea, no, sí, una super nap te puede ayudar, ¿no? Dices, oye, estuve con restricción de sueño porque X o Y razón, ¿no? Y pude hacer una siesta, mi organismo lo estaba exigiendo. Me parece, no, yo sí llego, no, sí, voy a agarrar la carretera. Luego que no son nada aburridas allá en Baja California, ¿no? Si estás viendo el mismo paisaje durante mucho tiempo, te sales de la carretera. Entonces, este, ¿qué se recomienda? Detente, toma una siesta, tómate un refresco, un café, actívate. Pues lo más recomendable es que si estás sufriendo de problemas de los miras que no manejes. En otros países te retiran los médicos tu licencia. Yo le retiro la licencia a un trailero y voy a terminar con 2 tubazos en la cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, no, cuestiones de políticas, ¿no? Ok, Entonces, hay que hacer diagnóstico, hay que ver casos y la siesta sí vale la pena, pero una cosa es, me tomé una siesta y dices, es que aquí en Baja California, igual que en Mérida, tomamos siesta, hace mucho calor y a cierta hora del día, pues nadie está, hasta cierran los negocios porque hace mucho calor. Así como tienen un horario diferente a nosotros, a pesar de que a alguien se le ocurra retirar el horario de verano, ustedes pueden decir, oye, aquí en Baja California sí nos funciona, ¿no? Igual que a los de Mérida. Tal vez al centro no, o a los países que están más cerca del Ecuador no les sirve de nada el horario de verano, o no se ahorra nada, ¿no? Pero evidentemente depende de las latitudes, de las condiciones y pues definitivamente hay que individualizar, a veces también a las poblaciones tienen necesidades, diferentes. Los estudiantes, los turnos, a veces no están organizados como deberían, tienes otras actividades y tú te vas a tomar una siesta, no debe de rebasar. El ideal es de 20 minutos si tomas una siesta y nadie te esté molestando, que es una cultura de que si alguien va a dormir en el transporte y lo quieren despertar, o oye, pues qué falta de respeto, ¿no? O alguien se quedó dormido y lo tachas de flojo. En otros países, si te quedas dormido, por ejemplo en Japón, es sinónimo de cómo trabaja este hombre, ¿no? O esta sí, mujer. Pero aquí es, no, hombre, es un flojo y te van a correr. Oye, tienes una deuda, tienes un problema con el dormir, pues vamos a averiguar si es solo una deuda de esta noche o si ya es algo crónico que estás presentando que requieres atención, porque tal vez tienes un trastorno en el dormir y necesitas ser atendido. perfecto. Ok. Perfecto, muchas gracias. Y nada más, una última pregunta. Lo que pasa es que yo estoy estudiando doctorado en el departamento de óptica del CISES. Y mi tema de tesis es, pues, desarrollo de materiales para iluminación, para LEDs en particular. Entonces, uno de los temas con los que me he topado y que me interesa muchísimo y que estoy actualmente, pues, tratando de estudiar más, es el efecto que tiene el contenido espectral de la luz precisamente en el ritmo circadiano del ser humano. Entonces, quería saber si ustedes, o usted, tiene alguna línea de investigación o han hecho algunos estudios en estos temas. No, pero yo te invito, busca la parte de la luz en un buscador de información médica, el PubMed sería Sí, el ideal, que coloques esta parte de la luz y sueño con esas palabras y estoy seguro que vas a encontrar bastante información que te puede apoyar en tu línea ¿cómo se llama? De investigación. No, evidentemente algo tenemos que hacer sí son ahorradores de energía los LEDs, ¿no? Pero yo solo comparo las televisiones de plasma y las de LED. Evidentemente las de LED trastornan más tu dormir porque es una mayor cantidad de, ¿cómo se llama? De lux. De lux es los que maneja en comparación del plasma, ¿no? ok. Entonces, pero hay muchos trabajos bien interesantes al respecto, con los grupos de investigación. Por ahí mencioné algún artículo de la doctora, una pionera en el sueño que es Mari Karskadov. Te recomiendo leerlos, que tienen que ver con el impacto para la parte de tu marco teórico. Ok. Sus trabajos son garantía, pero hay muchos otros que se han desarrollado. Hay que buscar información. Yo sé que los ingenieros tienen sus propias fuentes, pero cuando le entramos a lo biomédico, a lo que va a tener un impacto, hay que buscar que han publicado también los clínicos, ¿no?
Claro, ok. Excelente, Bien, muchísimas gracias. ¿qué para servirte? Gracias, doctor. Aquí otra pregunta que nos hace Miguel. ¿Los turnos rotativos pueden tener como consecuencia la pérdida de memoria? Sí, fíjate que hay un tiempo para, o sea, nosotros lo que estamos ahorita, tuvieron una charla, si hoy no duermen, o sea, se restringen del sueño, gran parte de la información de lo que hoy querían guardar, pues no va a ser almacenada, porque no van a tener el periodo del sueño MOR, que es donde es el principal etapa en donde precisamente se consolidan estos procesos. Tener turnos rotatorios es terrible, ¿no? Porque precisamente te producen muchas horas de, ¿cómo se llama?, de vigilia continua y después, no te puedes adaptar, a diferencia de si tengo un turno nocturno. Ah, bueno, pues yo trabajo en la noche y bueno, en la mañana duermo. No, en el rotatorio, pues a veces es, por ejemplo, en los médicos, hoy tienes guardia, antes eran AB, ahora son ABC. O sea, el C te toca guardia, entras a las 7 de la mañana y sales hasta el otro día a las 2 de la tarde. Y en el B, no, ese sales a las 2. Y en el A, ese día haces no, en el A sales a las 2, en el B haces preguardia, sales como a las 6, y en el C te toca la guardia. ¿Quién inventó eso? Para satisfacer necesidades insaciables de salud, pero no hay plazas para médicos, ya traen médicos de otros lugares. Hay muchos médicos, pero lo que no existen son plazas y que les den seguridad y equipo, ¿verdad? Entonces, ese es un terrible ejemplo. Los médicos siempre somos el peor ejemplo. Este, ¿Quién diseñó el sistema para educar a los médicos? Esos son necesidades de los hospitales. Les garantizo que en la Facultad de Medicina no se diseñó así. Esos son cosas que impone las instituciones de salud, pues para garantizar tener personal. Entonces, lo que yo les comentaba de los turnos rotatorios en muchas maquiladoras, pues si tú estás trabajando en un lugar y le dices, oye, pero voy a buscar trabajo, pero dame chance estas 2 semanas en tal horario, pero las otras 2 me lo cambias, pues te van a decir que no. Así se las gastan nuestros empresarios, que son los empresarios mexicanos los más viles de los empresarios. Está fea la situación ahí. Sí. Bueno, otra pregunta. Aquí Victoria nos dice, ¿hay algún medicamento que se recomiende para una señora de 90 años que tiene dificultad para dormir? Fíjate que existen muchas cosas, cuando llega a los 90 años es que ha dormido muy bien pues, la mayor parte de su vida, o sea, si no llegas a esas edades. Ojo porque muchos tienen problemas no de fase atrasada como nosotros, que te quieres dormir a las 2 de la mañana y te quieres parar a las 7, pues evidentemente tienes deuda de sueño, pero además pues ya vas desfasándote, cada vez te tienes que levantar más tarde, ¿no? El fin de semana pues te levantas a las 2 de la tarde y ya te perdiste todo lo bueno de la mañana de los fines de semana. En los ancianos va al revés. Muchos se jubilan y se quedan viendo la tele o hacen actividades, se quedan, toman siestas muy prolongadas y entonces en la noche ya no duermen. Y aparte quieren dormir como cuando tenían 15, ¿no? Yo me quiero acostar a las 9 y pararme a las 9. 12 horas. ¿Cuántas duermen? Vimos en la tabla. 6. ¿Cuántas horas van a estar despiertos ahí? 6 horas. Entonces, en ellos hay que checar que no sea una cuestión en la percepción del sueño. Muchos cuando llegan a una edad muy grande también lo pueden sufrir, es que se calcificó la pineal y entonces ya no libera melatonina con los periodos de oscuridad. Entonces hay que mandarles melatonina. Pero hay que primero analizar el caso. Existen muchos que tienen otros padecimientos que interrumpen el sueño, entonces la melatonina no les va a hacer nada. Hay que analizar el caso, pero esa es en la parte clínica. Ok, doctor, muchas gracias. También aquí Olexi nos dice, ¿cuánto tiempo el humano puede pasar sin dormir sin causar grave daño a la salud? Por ejemplo, en el caso de emergencia, requiero no dormir. ¿Qué puedo hacer para disminuir los efectos negativos? Es más fácil que mueras de no dormir que de no comer. 3 días de no dormir, puedes presentar ya, puedes psicotizar, salirte de la realidad. En experimentos que se han hecho en humanos, periodo de los nazis, más o menos como 20 y tantos días y te mueres. Y mueres de falla orgánica múltiple. Y es una de las torturas preferidas por los nazis,
por los rusos, la familia michoacana, nueva generación, los zetas, no sé cuáles tengan ustedes por allá, pero es de sus torturas favoritas la restricción del sueño. Porque te psicotizas y lo que no tenías que decir lo vas a decir. Bueno, Ricardo nos dice, buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta, ¿existe evidencia de que los ciclos polifásicos de sueño en realidad funcionen? Mira, en realidad, o sea, que existe una evidencia, no. De repente se agarran sus, recuerdo en el caso de Leonardo da Vinci y sin tener los datos reales, ¿no? De cuánto duerme, no. Mira un periodo y te despiertas y en el día estás así como tomando siestas. En realidad, no estamos así organizados. Genéticamente estamos organizados de tener un sueño continuo, porque tienen todas estas etapas del sueño que les mencionaba y que tienen su arquitectura. O sea, ciertas etapas del sueño predominan en el primer tercio de la noche, otro en el segundo. Por ejemplo, las de la memoria donde soñamos predominan en el tercer tercio. Si yo lo fragmento, tengo deudas y puedo estar presentando más de una etapa de sueño de la que debería, y entonces voy a tener deuda de la otra. Entonces, obedece las estructuras como las funciones dependen de un orden jerárquico. Es decir, tienes estructuras y tienes una función. Entonces dependemos íntimamente de esa relación. Si se pierde una estructura, entonces definitivamente la función se va a ver alterada o no la vas a tener. Es el caso, les decía yo, del sueño de ondas lentas. Decir, oye, quiero que mi abuelita tenga sueño de ondas lentas como cuando era una niña de 3 años. Ya pasaron 87. Y se vio mermada la cantidad de, ¿cómo se llama?, de materia gris que tiene. Por muchas razones propias degenerativas, ¿no? Y ya no va a presentar la cantidad de ese sueño. Y además guarda un orden de acuerdo a la organización de la familia, pues no todos duermen lo mismo. Si hay individuos que duermen mucho, otros van a dormir pocos por el bienestar del propio núcleo. La naturaleza no hace las cosas azarosas. Entonces, esos son parte de unos abordajes antropológicos que estoy haciendo con motivo de un trabajo doctoral. Entonces, hay que pensar que ese nivel en el que me voy a mantener despierto, pues va a ser diferente en unos y otros miembros de la familia. Si tiembla, ¿no? Yo pongo un ejemplo porque estoy en la Ciudad de México. Bueno, ustedes también tiemblan, ¿no? ¿No está en la falla de San Andrés? ¿No? ¿También sufren de temblores frecuentes? No tan frecuentes, la verdad, pero sí. Qué bueno, qué Últimamente bueno. sí ha habido algunos temblorcitos. Entonces, ¿qué miembro se da cuenta antes? ¿El niño? ¿Despiertas al niño para que salga contigo? Es más fácil cargarlo y ya saliste, porque sacarlo del sueño de ondas lentas es muy difícil. En cambio, cuando estás con puro sueño ligero, despiertas por cualquier cosa. Es muy fácil. Hasta confundes la vigilia con el sueño porque tienes cierto grado de percepción. No, yo estaba despierto, yo escuché a mi vecino azotar la puerta y ladraron los perros y pasó una ambulancia. Y la verdad es que estabas dormido, pero en sueño ligero. Entonces, cada edad tiene sus particularidades y tiene un fin en la dinámica de la familia. Evidentemente un perrijo va a tener otra dinámica porque es otra especie, entonces el pobre es sometido a veces lo queremos someter a lo de nuestra especie, lo cual es también muy inadecuado tratar de humanizar. Ok, doctor. Aquí Marilady nos pregunta si tiene algún consejo para manejar la ansiedad. Duerme, pero existen evidentemente los trastornos de ansiedad pueden tener mayor ansiedad que otros individuos desde muy temprana edad. Puede ser algo que se desarrolló, tener una carga genética y ser más ansioso que otros. Existen
cuestiones milenarias. Uno, tener todo esto que estamos hablando del estilo de vida, pero existen prácticas milenarias como la yoga, la meditación, nadar, y por supuesto tener alimentación inteligente, ¿no? O sea, si meto carbohidratos, pues voy a estar más ansioso. Si meto proteínas de origen pescado y disminuye definitivamente, sobre todo si son de aguas frías, ¿no? Entonces, existen muchas alternativas y cosas que nos ayudan los psicólogos precisamente para tener herramientas para poder lidiar con la parte de la ansiedad. Entonces, la pregunta es compleja en ese sentido, pero podemos empezar con lo básico, ¿no? Y de requerir ayuda, pero sin ningún problema, a consultar a los especialistas. La clínica de trastornos del sueño está en su teléfono, tiene, ¿cómo se llama? 3 psicólogos, ¿no? Si tiene que ver con algo con el dormir, pues qué mejor que consultarlo por vía de telemedicina. Ok, muchas gracias, doctor. También aquí Miguel nos pregunta, ¿los filtros de luz azul en los lentes evitan la afectación de las pantallas al sueño? Mira, sí, es importante, si tienes un filtro, utilízalo. Dices, es que además me dedico a cómputo, o sea, ¿cuántas horas estoy frente a la pantalla? Todas. Ahora que quieras que tu hobby sean los videojuegos, dices, oye, pues igual es tu modus vivendi, pero también en tu horario de diversión vas a estar frente a una pantalla, no, pues mejor alterna los periodos que no estés trabajando frente a una pantalla a otro tipo de actividades que no esté frente a una pantalla. Sí, es importante y también hacer ejercicios precisamente desviando la mirada y enfocando hacia otros lugares. Hay ciertas reglas de tiempo que se pueden ocupar, pero si tienes un filtro, ocúpalo. Disminuye la mayor cantidad de intensidad de luz que puedas de tu pantalla. Hazlo, en verdad. El grave problema es la exposición. Todo lo que pueda servir para que esa exposición sea de menor intensidad y de menor tiempo va a ser bueno. Okay. Y también Luis nos pregunta, ¿cuántas horas en pantalla diaria afectan el sueño? Fíjate, si eres un niño debes de estar 3 horas antes de acostarte, por supuesto, en los lactantes y los preescolares se recomienda que no ocupen celular, o sea, que no tengan acceso a ellos. En los escolares se recomienda que si tuvieron que usar pantalla, 3 horas antes de acostarse no estén expuestos a la misma. En los adolescentes por lo menos 2 horas y en el adulto por lo menos 1 hora antes de acostarse no debes de estar expuesto a la parte de la luz para que inicien los mecanismos, disminuir la intensidad de luz de la casa, la voz, para inducir la parte de tu dormir. En ocasiones las jornadas de trabajo, pues prácticamente toda la jornada estás frente a un monitor. Tienes que desviarlo cierta cantidad de tiempo. Recomiendan al igual que levantarte y moverte, porque parte de nuestros problemas tiene que ver con que nuestros trabajos son sumamente sedentarios y ahora enfrente de una pantalla. Okay, doctor. Aquí también Iván tiene una pregunta. Si quieres puedes dar tu micrófono. Claro, hola doctor, muchas gracias por la plática, la verdad resultó, o sea, estar fantástica en cuanto a todas las dudas que tenemos, ¿no? Pero más que nada quería preguntarle, ¿cuándo considera usted que el desarrollo cerebral se completa por completo, ¿no? Porque, o sea, eso es a lo mejor muy interesante, por ejemplo, yo tengo una niña chiquita, entonces, o sea, a lo mejor procurar hasta que esté bien desarrollado su cerebro, como para que ella pueda empezar, no sé, hasta tomar, ¿no? Tal vez que en mi caso, pues yo empecé a tomar como a los 18 y no se me hace tan buena edad como ejemplo, ¿no? Esa es mi primera pregunta, no sé si quiera contestarla y ahorita ya le pregunto la que sigue. Muchas gracias. Mira, en la parte del desarrollo, bueno, el cerebro siempre va a estar generando nuevas sinapsis, evidentemente se mantiene dinámico, pero la parte de crecimiento, o sea, donde desarrollamos, por ejemplo, la región frontopolar, porque la dirección del cerebro es caudocefálica, así se desarrolla el cerebro. Y la última porción, que son nuestros frontales, donde está el juicio, ¿a qué edad te salen las muelas del juicio? A los 20 y tantos, ¿no? Pues más o menos porque se habla de tener juicio. O sea, puedes tener 18 años, votar, comprarte tus tecates,
ir a la guerra y todavía no terminaba de desarrollarse, no tenías juicio. O sea, ¿cómo tomaste unas decisiones así si todavía no se desarrollaban las estructuras de las cuales depende el juicio? Entonces es evidente que si te casas adolescente, yo siempre pongo el ejemplo de el adolescente que llega a casa y dice, mira, me compré unos tenis. Oye, tenemos que pagar la renta. Oye, pero pues me los merezco. No hay juicio. O sea, no alcanza a entender que había una prioridad, que tienes que comprarle el uniforme a la niña, ¿no? Que tienes que llenar la lonchera que se lleva para comer. Hay una etapa en donde tienes eso. Nuestro cerebro se tarda mucho tiempo. Entonces decía que mediados de la tercera década de la vida. Mujeres un poquito antes, son como los 22 años. Los varones entre los 23, 24. Pero definitivamente todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos haciendo nuevas intercomunicaciones de nuestras neuronas. Pero pues ahí está la razón. Debemos de poder beber hasta los 20. En Estados Unidos son los 21, ¿no? Y poder votar pues igual a los 21, no a los 18. Pero veo difícil que lo vayan a cambiar. No, pero es que está bien saberlo, ¿no? Y Claro. no solamente por ese en específico, el alcohol. Pero bueno, doctor, yo la verdad soy ingeniero biomédico y mi intención en la maestría es como tratar de investigar un poco de interacción cerebro-computadora. Entonces, pues yo he pensado más inclinado al lado de las ciencias computacionales, pero yo quería preguntarle a usted como, ¿qué considera que sería útil para un médico en lo clínico, o sea, el atender gente, para poder diagnosticar, o sea, pues algo neurológico, ¿no? O sea, ¿qué podría ser? Y le doy un ejemplo, o sea, a lo mejor hasta trivial con un carro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le puedo decir que un buen mecánico necesita un escáner, una herramienta que se llama PowerProof, la cual puede administrar voltaje al carro, ¿no? Pues de 12 volts, igual que una pila, ¿no? Eso y con un termómetro, yo creo que un buen mecánico podría diagnosticar lo que sea, ¿no? Entonces a lo que me refiero es que en vez de irnos al lado de las ciencias computacionales, ¿no? Como lo que está haciendo ahorita Neuralink, que yo supongo que a lo mejor ha escuchado hablar de ellos, ¿no? Que realmente, pues hicieron todo más pequeño, o sea, de tamaño, y está funcionando, o sea, la adquisición de señales provenientes del cerebro, pero no hicieron nada más nuevo de lo que hicieron ya otros científicos, ¿no? O sea, solo lo hicieron más pequeño. Pero bueno, ya, no sé si me expliqué realmente. Sí, yo creo que me parece la pregunta más compleja. Yo diría que tal vez debemos de ver más ciencia ficción, porque luego las ideas vienen de eso, de lo que te parece descabellado y ha resultado ser en otro momento de la historia, pues algo tan accesible. Y esta parte de la comunicación que tenemos hoy día, cuando yo estaba en los años 80, pues, ni te lo imaginabas que ibas a poder hacer algo así con una computadora, ¿no? Pero los libros de ciencia ficción, pues ya te marcaban, ¿no? Hay muchas necesidades, o sea, definitivamente necesitamos herramientas que nos permitan hacer diagnósticos más precisos. Hoy se manejan muchos algoritmos con una sola señal de nuestro organismo. Fíjate que yo hice una especialidad en medicina tradicional china ya hace un buen tiempo, creo que hace como 20 años. Y entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que, ¿por qué medían el pulso nada más? Y es que a los emperadores no podías verlos, solo podías tocar su pulso para hacer diagnóstico. Complejo, ¿no? Claro. Imagínate cuántos médicos no descabezaron en la época de las dinastías, por haber fallado ¿cómo se llama? Pero algo sacaron. O sea, sacaron información obtenida nada más de sus dedos y el pulso. Hoy en día un aparato electrónico, algoritmos, etcétera, puede estar diciendo muchas cosas. Pues parece que sí está dormido. Está compatible con un periodo que está dormido. Está despierto.
está sucediendo algo y cada vez se vuelven más sofisticados. Y sí, cada día tenemos herramientas que tal vez nos pueden facilitar a distancia hasta toma de muestras, ¿no? Tal vez hasta cuestiones genéticas en un futuro, ¿no? Así como hoy tenemos cámaras que prácticamente tienen la potencia mayor potencia que muchos microscopios que teníamos a inicios del siglo XVIII, ¿no? Entonces, yo te diría que pues tener esa mentalidad hacia la parte de la ficción, esa apertura, tal vez te puede abrir las puertas y saber de muchas enfermedades. Entonces invito a ustedes, a los que se dedican a la parte biomédica, sí entren a reuniones del área que les interesa, cardíaca, etcétera. Tal vez no van a entender al inicio mucho, pero se ponen a repasar, que tal vez jamás pensaron volver a tocar después de la prepa, de funcionamiento, de fisiología, y empezar a entender cosas y entonces ver cuáles son esas necesidades y cosas. Entonces, nosotros tenemos acercamiento, por supuesto, con gente de biomédicas, etcétera, de la universidad y nos nutrimos, ¿no? Entonces, están Claro, invitados a eso. ya por último, de hecho, le iba a preguntar precisamente acerca de qué me recomendaría del área clínica en cuanto a libros, ¿no? O sea que, pues yo, por ejemplo, estaba pensando iniciar con el SNEL, que es creo que neurofisiología, empezarlo con otro de anatomía, ¿no? Pero bueno, eso es como que lo que yo había pensado. No sé si, o sea que... Yo recomiendo que para empezar un libro, yo les recomendaría siempre los de fisiología, anatomía y fisiología básica. Existen unos muy buenos que eran de ese nivel, que parten de lo sencillo, pero te hacen entender muy bien los conceptos, ¿no? Me acuerdo del Tortor y Grabowski. Y a partir de esos, entonces, entrar a libros, si es necesario, por supuesto, más sofisticados y las últimas ediciones. Pero no es nada despreciable esos que aparentemente son de nivel bachillerato, no, tienen una cantidad de información que te puede dar muy claramente los conceptos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, abordar en otros libros. Y en realidad, ¿quién compra libros el día de hoy? Creo que se accede a ellos más fácilmente por otras vías que ustedes muy bien conocen. Sí, claro. Bueno, Bueno, muchas gracias, doctor. Estuvo muy... les agradezco mucho la invitación. Los tengo que dejar. Muy bien, bueno, teníamos un reconocimiento para usted, pero si se tiene que ir, pues no hay problema, luego se lo mandamos por correo. Se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. Okay. Agradezco la invitación desde esa latitud y ha sido un placer. Está, por supuesto, el teléfono y estamos en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM para servirles. Que estén muy bien. Ok, muchas gracias, doctor. Usted también.